gracias al Eterno, porque nos permite un día más compartir su bendita palabra. Y bueno, antes de iniciar el estudio que estamos de los salmos de Teilim, vamos a hacer la bendición dándole gracias a Hashem por que nos ha entregado su bendita Torah. Baruch ata Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch ata Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Amén. Bendito sea Alaba que nos ha entregado la Torah y que nos permite en un día como este poder ser instruidos por su bendita palabra. Bueno, a mí me correspondió hoy el Salmo 6. Vamos a estar leyendo el Salmo 6 en nuestras Biblias. Es un salmo bien especial porque es un salmo que es dirigido a Hashem pidiendo misericordia a él. Ahí dice, cuando leemos en la Reina Valera, dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. ¿Quién escribió este salmo? Este salmo es escrito por el rey, se asume que es escrito por el rey David, en medio de las dificultades que fueron varias que tuvo que pasar. Él escribe estas hermosas palabras inspirado por el Santo Espíritu de Elohim y son palabras que el día de hoy están vivas y que podemos nosotros tomar como un ejemplo. Este Salmo 6 se une con el Salmo 38. Cuando tú lees Teilim 38, inician de la misma manera, con la diferencia que en el Salmo 38, en Teilim 38, dice recordatorio. O sea, es un recordatorio del Salmo 6 y de lo que le ocurrió a David y él, cómo él obró, cómo él actuó en ese momento. Entonces, vamos a leer Teilim, capítulo 6, versículo 1 al 10. Tiene 10 versículos, 10 pasú. Vamos a leerlo y dice, Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahvé, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Abba, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, yo te doy gracias por esta lectura. Te doy gracias y te pido que tu Santo Espíritu sea hablándonos en este tiempo tan especial, en este tiempo tan puntual que tú nos das a nosotros, tu pueblo Israel, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén. Bueno, David escribe este salmo en uno de esos momentos donde él tuvo que pasar por una serie de dificultades. Nótese que cuando David escribe este salmo, David ya era rey, ¿sí? Cuando David escribe muchos de estos salmos donde él pide misericordia, donde él le pide al Eterno que lo ayude, él ya era rey. La historia de David es una historia un poco particular, ¿no? De todos los personajes que tiene la Biblia, encontramos muchísimos personajes que tomaron malas decisiones, que incumplieron los mandamientos. Y Dios, como tal, aplicó un castigo sobre ellos. Muchos de ellos murieron, otros fueron quitados de sus tronos, les fue quitada su vida. Pero no, estas personas que pecaron y con pecados, valga la redundancia, puntualmente tan fuertes,
el Eterno tomó cartas en el asunto, porque Él es un Eterno justo. Pero David es ese personaje que tú lo miras que peca, no con cualquier pecado. Tú empiezas, si hiciéramos una lista de los pecados del rey David, fornicación, asesinato, y empezamos a hacer una serie una lista bien fuerte, pero a pesar de que él pecó, hallamos alrededor o a lo largo de la vida del rey David la misericordia de Dios sobre él, la misericordia de Dios sobre él. Saúl pecó, pero no miramos la misericordia de Elohim sobre Saúl como la vemos sobre el rey David. Vemos cómo muchos reyes o muchos hombres fallaron, pero no vemos la misericordia de Dios igual que fue sobre David. O sea, no fue que David fue el santo, no fue que David fue el hombre que siempre hizo las cosas bien. David hizo cosas de las cuales tendría que avergonzarse, cosas que tú y yo seguramente no haríamos, pero vemos la misericordia de Dios sobre él. ¿Qué hizo que este David pudiera apelar al trono de la gracia, pudiera apelar a la misericordia? ¿Qué hizo que este David, a semejanza de la reina Esther, el Eterno, como soberano, extendiera su cetro y su misericordia lo alcanzara? Podemos mirarlo hoy en este Teilín que vamos a estudiar. Y vamos a empezar con el versículo 1. El versículo 1 en la Reina Valera dice: Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Es el primer versículo. Yahvé, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. O sea, David acepta aquí que él falló. Él cometió un pecado, X pecado cometió el rey David, pecado muy fuerte, y él en ese momento le dice al Eterno, empieza a hablarle al Eterno y le dice: yo te pido que no me reprendas en tu enojo, yo pido que no me castigues en tu ira. O sea, él reconoce que es acreedor al enojo del Eterno, es acreedor a la ira del Eterno, pero le pide que en ese enojo, en esa ira por lo que él hizo, no lo reprenda. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo al Eterno: sí, sí merezco tu castigo, pero no quiero que me castigues como si no fuera tu hijo. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros guardamos Torah, todos nosotros guardamos Shabbat, todos nosotros leemos la escritura, todos nosotros escuchamos un korbanot, guardamos fiestas, pero todo esto que hacemos, a semejanza de lo que ocurrió con el rey David, no nos hace exceptos a fallarle a Hashem, a fallarle al Eterno. Tú y yo somos personas que mientras estemos en esta tierra y estemos metidos en esta armadura que se llama carne, vamos a fallarle a Dios. Lo primero que tenemos que hacer, y creo que era uno de los motivos por los cuales el Eterno siempre tuvo misericordia de David, es que siempre que David pecó, siempre que David falló, él se quitó los trajes que tenía. O sea, David falla, el profeta lo amonesta, él inmediatamente se quita su traje de rey, se quita su traje de soldado y se rinde delante del Eterno diciendo: en mi humanidad fallé. Entonces aquí en el versículo 1 él le dice algo, no le dice no que no lo castigue, sino que no quiero que cuando me castigues me mires como si yo fuera un impío, aunque él hizo un acto de impiedad, hizo actos de impiedad. O sea, quiero que me juzgues, pero no quiero que olvides que yo soy tu hijo. ¿Sí? Quiero que no olvides que yo soy tu hijo y que estoy arrepentido. Que estoy arrepentido de lo que hice. ¿Sí? Mis amados, nosotros somos personas que estamos fallando constantemente, pero hay algo que no debemos perder y es el nosotros poder, en ese momento en que fallamos, reconocer que, valga la redundancia, estamos fallando, reconocer que nosotros estamos pecando, que nosotros estamos pecando. Ahí David le dice: eh, no me castigues con tu ira, no me apliques el castigo con tu enojo. Del versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Yahvé. Aquí en la Reina Valera dice: ten misericordia de mí, oh Yahvé. Bueno, tengo otra versión acá que dice: ten misericordia de mí, oh Yahvé. Dice acá la Reina Valera: porque estoy enfermo. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo. Y
En una versión, en otra versión que leí, dice, ten misericordia de mí porque soy débil. No dice que está enfermo, sino dice, ten misericordia de mí porque soy débil. Y después le nombra los huesos. Yo quiero ir a la parte donde David está reconociendo que está enfermo. Le dice, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Oído, cuando yo analizo el versículo 2 y lo llevo a varias versiones y voy a la versión Kadosh y empiezo a analizar la palabra enfermo, aquí David no se estaba refiriendo a una enfermedad física como tal, porque no, en muchas versiones él no le dice ten misericordia de mí porque estoy enfermo, sino le dice ten misericordia de mí porque soy débil, o sea, ten misericordia de mí porque soy débil. ¿Qué quiere decir? Ten misericordia de mí porque la debilidad de mi humanidad he pecado. Es lo que quiere decir. O sea, soy un hombre débil y como soy un hombre débil, el pecado me ha enfermado. Y mis amados, algo que tenemos nosotros que entender es que hay una enfermedad que entró al mundo, hay un virus que entró al mundo por Adán, y ese virus que entró al mundo por Adán se llama el pecado que lleva a la muerte. Se llama el pecado. El pecado es un virus que anda por ahí y ese virus hace que nosotros seamos debilitados y al ser debilitados nosotros podamos estar expuestos a cometer pecado. Dice el libro de Jacob, que es el mismo libro de Santiago, capítulo 1, para cuando lo quieran leer en su casa, me gusta muchísimo el libro de Jacob por dos razones. Una, porque el libro de Jacob o de Santiago es dirigido a las 12 tribus de Israel sobre la tierra. El epílogo le dice ahí, yo, Santiago, discípulo de Yeshua Mashiach, a las 12 tribus en la dispersión. Paz, shalom. Es dirigido a las 12 tribus. Entre esas 12 tribus a las que es dirigida el libro de Santiago, es dirigido a las tribus, a los gentiles, a los que estaban perdidos entre las naciones, a los que estaban helenizados, ya todos conocemos la historia, todos estos descendientes de israelitas que se mezclaron con griegos, que se mezclaron con sirios, bueno, que fueron a los que el Eterno vino a buscar, cuando dijo que él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jacob, Santiago, el apóstol, él se encarga de escribir esta carta y dentro de la carta en el versículo 14 y 15, él hace una acotación y la acotación que hace Jacob en el capítulo 1, versículo 14 al 15, y le va a pedir el favor a la hermana Valentina, por favor, si me hace la lectura de Jacob, capítulo 1, versículo 14 al 15. Listo, pastor. Santiago 1:14 dice, pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Y el 15. Y el 15, perdón. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Listo. ¿Qué dice Santiago 1, 14 al 15? Que tú y yo tenemos dentro de nuestro cuerpo una enfermedad, tenemos dentro de nuestro cuerpo un virus que nos lleva a pecar. O sea, tú y yo, en nuestra humanidad, en nuestra carne, siempre esta carne, esta humanidad, esto físico, está presto para cometer pecado. Está presto para cometer pecado. Eso es lo que dice el rey David. Ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque soy débil. Ten misericordia, oh Yahvé, de mí, porque en esta humanidad, en esta carne, estoy enfermo. O sea, esta carne está enferma. Esta carne, el apóstol Pablo la llama corrupción. Por eso dice que cuando nuestro Adón Yeshua Mashiach venga, los que murieron, durmieron en él, se levantarán primero y los que hayamos quedado juntamente seremos transformados a esa carne que es corrupta, será transformada en algo incorrupto. Mis amados, estamos enfermos porque estamos en esta carne. Quiere decir que tú y yo siempre vamos a tener el deseo de pecar. Tú y yo, dijo Pablo, porque aquello que sé que no debo hacer, porque aquello que aborrezco, eso es lo que yo termino haciendo, porque yo no quiero tenerle bronca a nadie y termino teniéndole bronca a alguien, porque yo no quiero tener mal genio
pero ocurre una situación en la calle y esa situación me lleva a que mi genio se activa, termino diciendo palabras que no debo decir, termino teniendo actitudes que no debo tener, porque todos los días me levanto diciendo no quiero volver a decir mentiras, pero estás contaminado con eso que se llama pecado y terminas diciendo mentiras, porque dices, mira, yo quiero, estoy luchando con esto en mi vida y no quiero volverlo a hacer porque sé que esto ofende al Eterno y luchas una semana, luchas 2 semanas, luchas 3 semanas y terminas nuevamente cayendo en esto. Mis amados, esa lucha la vamos a tener hasta el último día de nuestra existencia, hasta que venga Yeshua Mashiach y nos transforme. Es ahí donde nosotros debemos entender que si nosotros reconocemos, como reconocía el rey David, que era un mortal, a David se le adjudican frases tan célebres y tan verdaderas como perdóname por mis pecados inadvertidos, perdóname por los pecados ocultos. O sea, David aceptaba y tenía el conocimiento que dentro de él habían pecados que aún él ni siquiera los había notado, que tenía cosas dentro de él que ni siquiera él se había dado cuenta. O sea, él aceptaba, él era un hombre que a pesar de que fallaba, siempre estaba alerta y reconocía su debilidad, su fragilidad como ser humano. Entonces, por eso aquí en el versículo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Yahvé, porque estoy enfermo, porque soy débil, dice. Y ahí dice, sigue diciendo en el versículo, perdón, en el versículo 2 sigue diciendo, sáname, oh Yahvé, sáname, oh Yahvé. Ahí dice de una vez, sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Sáname, oh Yahvé. Él reconoce que aunque estamos enfermos, estamos contaminados por un virus que se llama pecado, solamente hay uno que nos puede sanar y ese que nos puede sanar se llama Yud Ei Bad Ei Sebaot. Entonces reconocemos que estamos contaminados y que tú y yo no estamos exceptos de pecar. No hay un hombre, y aquí entro a hablar a los hombres, no hay un hombre que no esté excepto a caer en un pecado de inmoralidad. Así guardes Shabbat. Mientras estés en esta carne, estás expuesto a que puedas caer en un pecado de inmoralidad. Eso lo tienes que aceptar, ¿sí? O sea, tú no puedes ser de esos que dicen es que yo no peco, yo no peco. No, no. Tienes que aceptar que todos los días estás expuesto a caer en un pecado. Hablo a los hombres un ejemplo de inmoralidad. Pero el rey David aclara y dice, sáname, oh Yahvé, sáname porque mis huesos se estremecen. Él también reconoce algo muy puntual aquí antes de ir a hablar de la sanidad, porque quiero hablar hoy de la sanidad que necesitamos, porque cuando reconocemos que nuestro cuerpo está contaminado, pero también podemos entender que hay un sanador y cómo opera ese sanador, entonces yo apelo a la misericordia de él y yo voy y compro medicina. O sea, yo voy y digo, oye, tú eres mi medicina. Tengo clara cuál es la medicina que necesito mientras esté en esta tierra. Sí, para poder aplicar esa medicina y poder estar siempre sano. Y dice, porque mis huesos se estremecen, mis huesos se estremecen. Dice el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oído, mis amados, toda enfermedad acarreada por todo pecado acarrea en nuestro cuerpo enfermedad y la Biblia lo dice en los huesos. Es muy puntual estudiar las enfermedades que están en los huesos porque toda enfermedad que va a los huesos es resultado de pecados que se han cometido. Entonces está demostrado que personas que sufren o sufrieron de odio, rencor, de una serie de enfermedades psicológicas y todas estas enfermedades se somatizaron y son personas que sufren de artritis y que sufren de diferentes enfermedades en los huesos. El rey David lo dice, mientras él pecó y cayó, o sea, siguió pecando y no hablaba, no reconocía, no buscaba, sus huesos se envejecieron. No es casualidad que se diga de Efraín en Ezequiel 37 que la casa de Efraín era un valle de huesos secos, porque el pecado seca los huesos. El pecado los seca.
nos lleva a que nuestros huesos se estremezcan, se sequen, nos vuelve raquíticos el pecado. Es esa enfermedad que sabemos que se llama pecado, o sea, el pecado. Pero digo, la inmoralidad está a la puerta, llámese en cualquiera de sus presentaciones, porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos ese virus. Pero aquí David le dice al Eterno, sáname, sáname, oh Yahvé, mis huesos se están secando, sáname. Y nosotros que somos privilegiados, porque el chofar del Eterno sonó, porque el cumplimiento de la visión de Ezequiel, nosotros somos esos protagonistas de esa visión, porque nosotros estábamos con los huesos secos, sucumbidos al pecado, pero el Eterno, por medio de su Santo Espíritu, hizo que esos huesos secos volvieran a tomar vida y ya no estuvieran secos. Es necesario que nosotros analicemos, antes de ir a hablar de la cura, analicemos de qué estamos enfermos hoy. ¿Cuál es tu enfermedad todavía? ¿Qué está afectando ese virus que se llama pecado en tu vida? ¿Será que todavía tenemos malos pensamientos? ¿Será que todavía tenemos malos pensamientos? ¿Será que todavía es increíble, ¿no? Personas que han llegado a la Torá, que el Eterno lo restauró, y todavía dentro de la casa de Israel hay personas guardando odio por otra persona. Hay personas guardando rencor y hacen parte, entre comillas, de la casa de Israel. Personas guardando Shabbat, pero no soportan a su prójimo. Guardando Shabbat, pero no soportan a su prójimo. Personas guardando Shabbat, haciendo la bendición sacerdotal sobre sus hijos y todavía miran pornografía. Todavía son lujuriosos. Personas bendiciendo a su esposa en una mesa de Shabbat, haciendo esa bendición tan hermosa por nuestras esposas, pero todavía tienen su corazón en otro lado. ¿Sí? No piensen que porque están guardando el Shabbat, entonces no tienen todos estos guardados. Pero David reconoció que se estaba secando, mi hermano, no sé qué área de tu vida se esté secando, porque ese virus que se llama pecado te seca las finanzas, te seca la relación con tu esposa, te seca la relación con tus hijos, te seca la salud, te seca todas las áreas de tu vida, succiona, drena. Todo lo que el Eterno quiere darte, eso se va, se pierde. Y es ahí cuando el rey David le dice, sáname, sáname. Y habla de huesos, necesitamos sanidad en los huesos. Y cuando vamos a hablar de sanidad en los huesos, es necesario ir al libro de Hebreos. Necesario ir al libro de Hebreos, que fue escrito para Hebreos, capítulo 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a leer Hebreos 4, yo lo voy a buscar acá. Porque en Hebreos 4 está cuál es la cura para esa enfermedad que tenemos. ¿Cuál es la cura que el Eterno estableció y que él ahí mismo dice que fue entregada para nosotros? Está en Hebreos capítulo 4. Hermano Andrés, me haces el favor y me ayudas leyendo Hebreos 4, versículo 12. Hermano Chofán. Pastor, claro, aquí yo te colaboro. Amén. Hebreos 4, 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Yahvé es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta tocar los sentimientos y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz. Empieza diciendo que la palabra de Yahvé es viva y eficaz, que tiene filo, como una espada que tiene dos partes. Es cortante como una espada de dos filos. Quiere decir que la palabra de Adonai, ¿cuál es la palabra de Adonai? La palabra de Adonai es la Torá de Adonai, porque de los demás libros se desprenden de la Torá. Entonces la Torá de Adonai es viva, viva, está viva, no está muerta y eficaz.
es más cortante que una espada que tiene dos filos. Entra, penetra. Dice que entra tan profundo la palabra viva de Adonai que separa las emociones, es lo que quiere decir ahí. Separa las emociones. Quita aquí las emociones. Vamos a separar las emociones de lo que verdaderamente es, pero llega más allá y dice que llega y separa la coyuntura y llega a un lugar que se llaman los tuétanos. No sé si usted sabe qué son los tuétanos. Las coyunturas las conocemos. ¿Qué son los tuétanos? A ver, alguien que quisiera aportar y decirme qué son los tuétanos. Y quiere abrir su micrófono. Los tuétanos, dice que allá llega la palabra viva de Adonai, llega a los tuétanos. Y los tuétanos es todo lo que hay dentro de los huesos. Cuando tú coges un hueso de un animal y lo abres, y está lo que hay allá adentro, esa grasa, lo que hay adentro, esa parte, esa recámara interna de los huesos, se llama tuétanos. Dice que la palabra de Adonai, la Torah de Adonai, llega hasta los huesos, es lo que está diciendo ahí, hasta dentro de los huesos, donde se produce aún la sangre, porque es ahí dentro de los tuétanos donde hay la producción de glóbulos y donde se produce la sangre. Entonces, nótese cómo la misma Torah, dice David, sáname, dice el rey David, sáname, pero aquí la misma escritura, el Brit Hadashah nos aclara que lo único que a mí me puede sanar del virus del pecado se llama la palabra viva y eficaz de Adonai. La Torá es lo único que a mí me puede sanar. No sé cómo esté tu relación con la Torá, mi amado, porque nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra relación con la Torá. ¿Cómo así mi relación con la Torá? Así como está tu relación diaria con la Torá. Mi relación diaria con la Torá, y hace algunos meses atrás, el Eterno me llevaba a las personas que pastoreamos aquí a exhortarlas, porque yo miraba que la relación diaria con la Torá que ellos tenían era el leer la parashá, que eso está bien, hay que leerla cada día, eso hay que leerlo, eso está bien, pero cada día cuando tú la lees son los versículos seleccionados dentro de los capítulos mediante los cuales nosotros aprendemos, pero no es el capítulo completo de la Torá que se debe leer en la semana. Entonces yo los encontraba era leyendo pedacitos de capítulos y ya con eso tenían. Ya leí la Torá. Tú no has leído la Torá, ¿sí? Tú no has leído la Torá esta semana porque resulta que la parashá de esta semana es capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. No tres pedacitos del capítulo 1, 3 del capítulo 2 y ya con eso tuve. Hay personas que creen que su vida espiritual está bien porque leen la parashá y ya, leí la parashá, estoy bien, ya hice mi oración del día, ya hice mi oración del día, ya mi relación con referente a la Torá ya está, porque leí media página de la parashá o de la liyá que tuviste que leer esta semana. No, ¿cómo está mi relación con la Torá? ¿Estás alimentándote de la Torá realmente? ¿Estás abriendo la Biblia en tu casa? ¿Tú la estás abriendo? ¿Te estás sentando? ¿Estás tomando una agenda? ¿Estás diciendo, qué interesante? Y aprendiendo, alimentando tu espíritu. ¿Cómo está mi relación con la Torá versus mi relación con el celular? ¿Cómo está mi relación con la Torá versus mi relación con el televisor? ¿Cómo está mi relación con la Torá versus lo demás? Porque a mí me aterra cuando yo miro que hay algo que le está quitando o está ocupando más tiempo que estudiar la Torah. Digo, ¿cómo así que estoy leyendo más noticias? A los que les gusta leer noticias, que estudiar la Torah, porque es que la Torah, aquí el mismo rey David le dice, sáname, sáname, y es solamente ahí donde tú vas a hallar sanidad. Si tú no lees la Torah, no va a haber sanidad en tu cuerpo, porque esta Torah es viva, es la palabra de Adonai viva, viva, que va a entrar y va a contrarrestar ese virus que se llama pecado. Y cuando venga esa intención en mi corazón de querer hacer el mal, esto que está vivo va a hacer que dentro de mí no lo pueda hacer.
que ni siquiera ese pensamiento sobreviva en mi mente más de unos segundos. Va a llegar el pensamiento de querer pecar, pero como tú estás alimentado con la Torá, ese pensamiento va a sobrevivir tal vez unos segundos en tu mente y desaparece. Pero cuando tú no estás alimentado con la Torá, ese pensamiento va a sobrevivir en tu mente, te va a llevar a través de los días a cavilar, cavilar hasta que vas a pecar y eso va a secar las áreas de tu vida. Dice el versículo 3: mi alma también está muy turbada. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Mi alma también está muy turbada. Y David muestra otro síntoma que trae este virus que se llama pecado, y es que nos quita la paz, nos quita el shalom, que su alma está turbada, y él hace ahí una pregunta, le dice al Eterno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Hasta cuándo me vas a ayudar? Necesito que me ayude. Perdón que se me fue aquí la conexión. Hasta cuándo me vas a ayudar? No significa que el Eterno no lo fuera a ayudar, sino que él tenía la esperanza de que Dios lo iba a ayudar. En el versículo 4 dice, vuélvete, oh Elohim, vuélvete, oh Elohim, le dice él al Eterno, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Él tiene la esperanza y sabe que el Eterno que se apartó de él por haber pecado, ese mismo Eterno lo va a ayudar, va a volver, porque él ya aceptó que había pecado. Él ya apartó del pecado y dijo, yo sé que tú vas a volver. Entonces dice, vuélvete, regresa tu rostro hacia mí, libra mi alma. Él entiende que lo que verdaderamente importa es el alma. Ahí le dice, libra mi alma. Tú nunca vas a encontrar a David pidiéndole al Eterno por riquezas. Jamás vas a encontrar a David diciéndole, ay, Señor, es que no quiero perder el trono. No es que yo tan acomodado que estoy en Jerusalén. Señor, yo no quiero perder todos los súbditos que tengo. Yo no quiero perder. No, jamás lo vas a encontrar a él clamándole al Eterno por cosas físicas o materiales. Tú encuentras un David clamando por su alma. Tú encuentras a un David diciéndole al Eterno, sálvame, sálvame por tu misericordia. Encuentras a un David, por así decirlo, negociando con el Eterno y diciéndole, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Le está diciendo, porque si yo me muero, ¿quién te va a alabar? Es un David que reconoce que mientras estemos vivos, tenemos una oportunidad de buscar de Hashem. Dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aquí encontramos a un David que está muy arrepentido, está tan arrepentido que muestra cómo hay lágrimas en él todos los días constantemente por haberle fallado a Dios. Un arrepentimiento genuino. Mi amado, eso es otro punto. Nosotros sí o sí fallamos, pero lo importante es qué haces tú cuando fallas. ¿Qué actitud tienes tú cuando fallas? Yo conozco personas que hablan de su vida pasada, de dónde lo sacó el Eterno, y lo hablan con una alegría, pero no alegría de que Dios los haya sacado, sino una alegría de las cosas malas que hacían. Yo los he visto aún sonriendo, donde dicen, no, es que cuando yo estaba sin el Eterno, uy, me metí a unas borracheras más buenas. O sea, como que tú los oyes, como que ellos se alegraban de esa cosa que hacían, mas no había un arrepentimiento en ellos. Pero tú encuentras aquí un David humillado totalmente. Cada vez que tú y yo nos acordemos, porque eso va a suceder, de las cosas malas que hicimos, eso nos tiene que producir a nosotros asco, eso nos tiene que producir a nosotros terror, eso nos tiene que producir a nosotros todo menos orgullo, eso tiene que producir en nosotros algo, algo que no nos agrada. Cada vez que nos acordemos de las cosas malas que hicimos, eso nos debe producir a nosotros dolor por haberle fallado al Eterno, lágrimas, como ocurría con el rey David.
Y dice después, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y en el versículo 8, él hace una declaración, versículo 8, y dice, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. David le está diciendo a todos aquellos que hicieron el mal con él, aquellos que lo rodearon cuando él hacía el mal, apártense de mí. Ya no puedo ser amigo de ustedes. Apártense de mí porque Elohim se ha acordado de mí. Mi amado, todo aquello que nos rodeaba a nosotros cuando hacíamos el mal es algo que ya no puede hacer parte de nuestra vida. No puede hacer parte de nuestra vida. David hizo algo así como decirle a los amigos que hacían el mal con él y que no estaban arrepentidos, apártense de mí. Apártense de mí porque Elohim se acordó de mí. Ya tú no puedes hacer parte de mi círculo de amigos. Apártense de mí. Yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida, cuando llegamos a la Torá, le pedí eso al Eterno. Le dije, mira, Abba, Yahvé, yo te pido en el nombre de Yeshua Mashiach, porque sé que caminar en la Torá no es fácil, porque siento y conozco el virus del pecado que opera en mi vida, que aquellas personas que rodean mi vida actualmente y que van a ser tropiezo para mi vida, para yo volver a caer, aquellas personas que todavía son transgresores y que yo considero mis amigos, amigos de negocios, etcétera, aparta de mí aquellos que no van a caminar conmigo en esta nueva etapa. Aparta de mí aquellos que no van a caminar conmigo en este nuevo inicio que tú me has dado. Y de manera triste en mi humanidad, porque fue triste mirar cómo personas que yo amaba, amigos, el Eterno los apartó de muchas maneras, ¿sí? Algunos se fueron voluntariamente, otros hablaron mal de nosotros, pero yo le decía al Eterno, gracias, gracias porque nos estás apartando, quitó de mi vida socios, quitó de mi vida empleados, bueno, él empezó a hacer una depuración. Mi amado, es hora de que tú digas, si no lo has hecho, que tú le digas a todo aquello que te rodea y que no te ayuda a caminar en la Torah con el Eterno, como dijo David, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. Yahvé tuvo misericordia de mí. Él extendió su mano y salvó mi familia. No me sirven los que van conmigo, que no me van a sumar, sino que me van a restar. Entonces, apártense de mí, apártense de mí. Eso dijo David, apártense de mí todos aquellos que no sirven, todos aquellos que no van a estar en el camino conmigo, apártense de mí. Entonces, como dijo un motivador, le oré a Dios para que me quitara los enemigos y me quedé sin amigos y sin familia, mi amado. Eso normalmente ocurre. Tú le dices, Señor, aleja de mí mis enemigos, y cuando de pronto te quedas sin algunos familiares y sin algunos que tú considerabas amigos, porque Dios mira más allá de nosotros y sabe que esas personas no nos convenían o no nos convienen. Y después cierran el versículo 9 diciendo, y 10, Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. No hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso, mi amado hermano. No hay nada más hermoso, mi amado hermano, que poder sentir dentro de nosotros que Elohim nos escuchó. No hay nada más hermoso, no hay nada más grande que yo pueda sentir la seguridad dentro de mí que mis oraciones han sido oídas por el cielo. No hay nada más grande que yo pueda cerrar los ojos y yo pueda sentir ese shalom que le dice a mi espíritu, Yahvé te escuchó, Yahvé escuchó tu oración. Y a eso tenemos que llegar todos nosotros, a que nuestra oración y nuestro clamor sea oído por Yahvé. Porque no todas las oraciones que hacemos, no pienses que por decir Barú atado nadie lo y hacer así, ya me escuchó, no. Porque Él escucha un corazón que está humillado como el corazón de David. Porque Él escucha un corazón que acepta que es pecador.
Pero yo, ¿cómo voy a aceptar que soy pecador? Me dijo en una ocasión un pastor. Yo no puedo aceptar que soy pecador porque yo soy el pastor y yo soy el que predico. Y si yo predico, ¿cómo va a ser yo pecador? Ese es el problema. El mismo Cohen Gadol se presentaba también delante de Hachén, llevando su sacrificio y reconociendo sus pecados, poniendo las manos sobre el cordero, poniendo las manos sobre el cabro, poniendo las manos sobre el novillo, reconociendo que aunque él era el Cohen Gadol, él también había fallado. Mi hermano, es hora de que nosotros podamos tener la seguridad, como dijo David aquí terminando el Salmo 6, Yahvé ha oído mi ruego, ha recibido Yahvé mi oración. Ha recibido Yahvé mi oración. Yahvé me sacó de ese grupo de transgresores. Yahvé me rescató porque en medio de todo ese pecado hubo un hombre que se arrodilló, un hombre que se postró y reconoció que las cosas no estaban bien. Nosotros somos esa generación, mi amado, llamados en medio de todo lo que está pasando a ser diferentes. ¿Y qué hace un hombre diferente, un hombre hebreo, una mujer hebrea? Reconocer que aunque por Adán fuimos infectados con el pecado de la muerte, fuimos infectados con el pecado, por el último Adán, Yeshua HaMashiach, fuimos nosotros salvos, fuimos nosotros limpios y fuimos nosotros restaurados. Pongamos nuestra vida delante de Elohim hoy y reconozcamos que necesitamos de Él, que ese dolor que tú tienes en la columna, que ese dolor que tú tienes en los huesos, esa migraña que no se va, esa enfermedad que viene por temporadas, no es otra cosa que la consecuencia de ese pecado que todavía no hemos dejado. Que esa dificultad que está pasando en casa económica, esa dificultad familiar que está pasando en casa, es porque mientras callaste, tus huesos se envejecieron. Pero tenemos al dador de vida, al que abre su boca y su palabra es viva y eficaz. Y su palabra entra. Yo te doy gracias, Adón, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Y yo invoco tu nombre, Yud Eibat Ei Sebaot. Tú eres el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres la roca eterna de nuestra salvación. Porque cuando estábamos en medio de la multitud, tú extendiste tu mano, tu rostro se levantó sobre nosotros y tú nos escogiste. Tú escogiste a Ángela, a Claudia, a Andrés, a Valentina, a la familia López, a todos los que están conectados hoy, tú los escogiste. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, tú decidiste separarnos. Y nos has separado como un remanente especial. Pero este remanente, aún guardando Torah, necesita de ti. Hemos sido contaminados por el pecado, hemos sido contaminados por lo que nos rodea. Y hoy te queremos decir, no queremos callar más nuestros pecados. No quiero callar más mis pecados. El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza la misericordia. El que confiesa con su boca, es necesario, hermano. Yo ayer abría mi boca en oración y confesaba mis pecados hablando con mi boca. Es que él ya conoce, ¿no? El que confiesa su pecado, confiésalo con tu boca, así como fuiste valiente, entre comillas, para transgredir los mandamientos del Eterno, abre tu boca y reconoce que eres débil, reconoce que estás enfermo, reconoce que necesitas de la misericordia del Eterno. En el nombre de Yeshua Mashiach, y por el poder de tu Santo Espíritu, palabra viva y eficaz, aparta de nosotros todos los hacedores de iniquidad, aparta de nosotros todos aquellos que contaminan nuestra vida, aleja de nosotros aquellas amistades que no nos convienen, aleja de nosotros aquellos socios o negocios que no nos convienen, aparta de nosotros aquello que nos va a apartar de ti, quita de nosotros todo aquello, aun si no lo entendemos, apártalo. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua, vamos a sentir aquí, dentro de nosotros, que tú nos has escuchado, que tu gracia nos abraza,
que tu misericordia nos alcanza, que podamos sentir dentro de nosotros cómo tú nos sanas los huesos. Sana nuestros huesos, te lo pido. Sana, sana nuestros huesos. Y así como levantaste ese ejército del Valle de los Huesos Secos, levanta mi casa y levanta mi familia. Que tu Torah nunca falte en la mesa. Que tu Torah sea el alimento central de mis hijos, de mis hijas, de mi esposa, de mi esposo. Que cuando no nos alimentemos con la Torah ese día, nuestro cuerpo lo anhele, nuestro cuerpo lo pida a gritos, nuestra alma lo clame y tengamos que correr a alimentarnos de ella. Tú, la fuente de la vida. Y en este tiempo tan especial donde nos estás llevando rumbo a Shavuot, nuestras casas estén preparadas para recibir esa celebración, ese Matan Torah, el recibimiento de la Torah, que afirma que somos Israel, tu pueblo. Toda Rabá, toda Rabá. Hemos orado a ti en este día, en el nombre, por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, y por eso hemos dicho, Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet behayei olam, natav betoheinu. Baruch atah Yahvé noten haTorah. Bendito eres tú, Yahvé, Eloá nuestro y Rey del universo. Nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torah. Abba, yo te doy gracias, porque muchos ya partieron de este mundo. Y como el rey David dijo, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Tenemos la oportunidad todavía un día más de alabarte. Tenemos un día más para glorificarte. Por eso digo, Baruch, Atadonai, Eloheinu melech haolam, sheheyanu bekimanu beiyanu lasman ase. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos bendices con tus mandamientos, que nos has guiado, que nos has direccionado y que nos has dado la oportunidad de llegar hasta este día vivos, hasta este día alimentándonos y direccionándonos con la luz de tu Torah viva, Yeshua Mashiach, el Melech de Israel. Amén y amén. Shalom.